vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Y solamente quiero decirle, ¿verdad? Felicitaciones a todos los papás, a los que nos ven por las redes sociales, que son de la congregación, y a los que no, les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Hoy es un día especial en México, ¿verdad? Se festeja, yo creo que en gran parte del continente americano, porque en la mañana le decía a un pastor de allá de Uruguay, y lo felicitaba y me decía: sí, pastor, aquí también lo festejamos. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por este día que Dios nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le pido que abra su Biblia. Si usted trajo una Biblia, ábrala conmigo en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Bienvenidos a todos, a los que dispusieron este día, a pesar de ser un día especial, para estar en este lugar, ¿verdad? San Mateo, capítulo 13. Leemos la palabra del Señor. Versículo 24. Hoy esta mañana voy a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Ahora yo quiero que vea el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias. Gracias por los amigos que nos ven en las redes sociales, por las familias, Señor, que nos permiten entrar a sus hogares. Gracias por el pueblo tuyo que esta mañana está con nosotros, Señor. Bendice a cada hermano, a cada familia, a cada vida. Permite que la palabra, Señor, produzca el fruto requerido en el corazón de mis oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Cuando nosotros hablamos de una parábola, estamos hablando de una historia ficticia con un trasfondo espiritual. Eso es una parábola, una historia ficticia con un trasfondo espiritual. Muchas veces hemos hablado de este asunto. Aunque el Señor Jesús usó en algunas ocasiones a lo largo de su ministerio público parábolas o ilustraciones, como usted lo quiera llamar, que la gente podía entender. Sin embargo, en cierta etapa de su ministerio,
adoptó el método de explicar estas parábolas que solamente pudieran entender los suyos, porque de tal comprensión dependía que reconocieran y aceptaran a Jesús como el Mesías y el reino de Dios o de los cielos, tal como Él lo manifestaba en su ministerio. Jesús tenía muchas causas o muchas razones por las cuales Él habló en parábolas. Tenía de enemigos a los saduceos, a los fariseos, que buscaban cualquier pretexto, y él tenía un propósito, ¿verdad?, de llegar a más gente, de terminar el plan que Dios le había diseñado. Entonces Él adoptó este método de hablar en parábolas. Por otro lado, tenía a sus seguidores, que eran los discípulos, y los discípulos venían con otra idea. Acuérdese que al principio se peleaban, uno quería el reino de Dios, decía, una mujer dijo, permite que mi hijo se siente a tu izquierda y el otro a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y entonces Jesús le dice, ese puesto no está en mí darlo. Pero los discípulos, cuando vienen con Jesús, vienen con esa idea de poder, de gloria o terrenal. Y de un principio Jesús les hubiera hablado, ¿verdad? Les hubiese dicho de qué se trataba el asunto, que iban a dejar la vida, que iban a dejar todo, ellos no lo habrían aceptado, ¿verdad? Ellos venían con la idea, de hecho Judas, cuando se dio cuenta que ese no era el propósito, por eso se apartó, se abrió. Ya cuando Judas vio que Jesús dijo, el que no come de mi carne, el que no bebe mi sangre, pues este se enloqueció. Este ya no está hablando de gloria, ya no está hablando de cosas terrenales, porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales son locura para los que se pierden. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Sin embargo, este método que Jesús emplea, ¿verdad?, nos enseña, a través de este método, Jesús nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? En este pasaje se presenta una verdad que algunos creyentes hemos experimentado, que los que reciben el Evangelio reciben cada vez más iluminación en la comprensión de la revelación de Dios. Sin embargo, quien lo rechaza no solo no tiene luz para descubrir las verdades de Dios, sino que si un día fueron iluminados, aún la poca luz que recibieron para haber podido aceptar el Evangelio se va apagando hasta dejarlos en lo más completa oscuridad. Yo me recuerdo, ¿verdad?, una vez un varón que me dijo, mi hermano, un varón que le predicaba, me dijo, oiga, cuando usted predica, usted ve cosas que yo no puedo ver. Por más que busco la palabra y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer e investigo, yo no veo lo que usted ve, dijo. Yo me quedé así como sorprendido, ¿verdad?, por lo que él decía. Dije yo, es que usted la tiene que ver con ojos espirituales. Usted tiene que conocer que Dios es el que da la revelación de la palabra. En la parábola que nos vamos a ocupar esta mañana, se habla de un hombre que siembra trigo en su campo, y se menciona a un enemigo que le siembra cizaña entre el trigo, mientras los hombres dormían. Y continúa explicando el proceso normal del crecimiento de la semilla hasta el tiempo de la siega. Ese es el desarrollo de la parábola en la historia que acabamos de leer. Vamos a hablar un poquito de esta parábola esta mañana, porque para la audiencia que Jesús tenía, la mayoría de los que escucharon aquella parábola eran, algo que me gusta, ¿verdad?, de la forma como Jesús enseñaba, era que aculturaba el mensaje de acuerdo a la actualización de la gente, de acuerdo a la cultura que había en aquellos días, de acuerdo a su nivel, ¿verdad? Nosotros a veces nos cuesta hacer eso. Yo me acuerdo que una vez estaba predicando por allá por la sierra, ¿verdad?, allá por Chiapas, para allá arriba,
estaba predicando en un pueblo y todos hablaban dialecto ahí, y le pedí a un hermano, ¿verdad? Le dije, hermano, ayúdame. Y me decía el pastor, dijo, es que ahorita viene un maestro que le va a ayudar a interpretar. Y le dije, bueno, hermano, pues, pero no llegaba. Entonces le dije a un hermano de ahí, se me hizo fácil decirle, hermano, ayúdame a interpretar. Y ya cuando estábamos a la mitad del mensaje llegó el maestro, y cuando terminé de predicar le dije, hermano, como no llegabas, le pedí a este hermanito que me ayudara a interpretar, pero pues creo que sí me interpretó bien. Y me dice, la mitad del mensaje se la interpretó, la otra no se la interpretó. Dijo, porque ni él la entendía. Denle un aplauso al Señor. A veces ese es un problema que nosotros tenemos, pero mire, a mí me gusta la sabiduría del maestro, la capacidad, ¿verdad?, que él tenía para poder enseñar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que seguía a Jesús eran campesinos, gente experimentada en el ramo del campo, pescadores, otros eran panaderos. Y note que los mensajes de Jesús están acorde a las profesiones de esta gente, ¿verdad? Gente experimentada en el campo, ¿verdad?, a las labores que estas personas hacían. Esta gente experimentada en el campo sabía perfectamente que cuando brotaba el trigo con la cizaña era muy difícil distinguirlos, por no decir aún imposible, ¿verdad? Imposible. Unger dice que la cizaña más común que se halla en los campos de la Tierra Santa se llama joyo, y el joyo es una hierba venenosa que es casi indistinguible del trigo cuando están en proceso de crecimiento, porque las raíces de la cizaña, dice, de esta cizaña, se enredan con las del trigo, y para arrancarla es muy difícil, porque si alguien intenta arrancarla, se trae al trigo. Por eso todo buen campesino, ya los campesinos experimentados, no tratan de arrancarla. Ahorita me acordé, ¿verdad?, de algo que me pasó, ¿verdad? Ya ve que luego de repente a los señores de Coppel se les olvida quitarle, o a los de ahí se les olvida quitarle un broche que ponen ahí, ¿verdad? Y a uno se le hace fácil querer arrancarlo y se arranca toda la tela con el broche, ¿verdad? Eso pasaba cuando se quería arrancar el trigo de la cizaña. Al querer arrancarlo estaba tan enraizado por abajo que se traían al trigo, al querer arrancar la cizaña, ¿verdad? Por eso los campesinos ya de experiencia, los viejos, preferían dejarla crecer hasta el tiempo de la cosecha, porque al dar la espiga empiezan a separarse fácilmente, ¿verdad?, sin ninguna dificultad. Y es una labor muy delicada, ya que el grano también es semejante al trigo, ¿verdad? Eso también era un problema, ¿verdad? Aunque varía el color, que es gris pizarra, y la cizaña es lolín, de la familia de las gramíneas, es algo tóxica. Esa produce mareos y náuseas, tiene un sabor amargo, algo desagradable, y produce un efecto narcotizante, pero al dar la espiga sí se distinguen una de la otra. Ahora, si usted recuerda, Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Hace días venía platicando con el hermano Chopo y venía diciéndole, hermano, te voy a dar un consejo, ¿verdad? Te doy un consejo. Cualquiera predica. Ahorita con el internet tenemos tanta información. Cualquiera puede bajar una información y predicarla. Lo difícil de servir a Dios, le dije, no es predicar, no es dirigir. Lo difícil es vivir una vida agradable a Dios. Eso es vivir una vida santa, porque nosotros somos cartas leídas a los ojos del mundo. Y a veces cuando nosotros predicamos y damos mal testimonio, lejos de traer gloria a Dios, traemos vergüenza. Lejos de darle la gloria a Dios,
permitimos que los enemigos de Dios murmuren al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando estas dos espigas, ¿verdad?, producen fruto, ¿verdad?, se distinguen una de la otra. Y aunque es laboriosa el trabajo para el campesino, ya los experimentados saben que hay que extenderla, limpiarla, y todo eso lo hacen a mano, ¿verdad? Sembrar cizaña en el campo de alguien era lo peor que alguien podía hacer. Era tan grave este delito que la ley romana lo tenía penalizado. Así que imagínate cómo era de grave la cosa. Ahora, vamos a meditar un poquito en esto que Jesús nos enseña. Los elementos de esta parábola eran bien conocidos por los oyentes, ¿verdad? Puesto que Jesús está enseñando verdades espirituales. Hay una regla que se conoce como, hay una materia que se conoce como hermenéutica, que es la técnica que utilizan los maestros, ¿verdad?, para la interpretación correcta de cada texto. Esto siempre se lo recomiendo yo a la gente, ¿verdad?, que analice el texto y el contexto de qué está hablando, para que usted no saque un texto fuera de contexto y sea un buen pretexto para que usted haga una doctrina errónea. ¿Me explico, hermano? Hay una regla, tenemos que pensar que la Biblia es un libro judío. Entonces, en ese concepto, esta regla se conoce como hermenéutica. En esta interpretación o esta enseñanza, ¿verdad?, es la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús es el sembrador y la palabra es la semilla. Textualmente Jesús lo dijo en Mateo 13:37, por eso le dije, a veces la misma Biblia nos da la contestación de las preguntas. La Biblia es un libro de preguntas y respuestas. En un lado pregunta y en otro lado contesta. Esta semilla es buena y no está contaminada. Por lo tanto, debería dar buen fruto, porque es buena semilla, ¿verdad? Y no está contaminada. Pero déjeme decirle qué es lo que pasa. Satanás, que es el enemigo público número 1 de nuestro Señor Jesucristo, siembra una especie de trigo degenerado, una mala hierba con apariencia de buena, que crece en medio del pueblo de Dios. Satanás imita todo lo de Dios. Todo lo de Dios lo imita Satanás. Si nosotros oramos por los enfermos y los enfermos sanan, los brujos también lo hacen. Si nosotros le damos palabra profética a la gente, los falsos profetas también lo hacen. Todo lo que Dios hace. De hecho, le voy a decir que en el tiempo del anticristo lo que Satanás va a hacer es una réplica mal hecha de lo que hizo Dios con Jesús. Porque Dios, el Padre, incubó a Jesús por obra del Espíritu Santo. Amén. Satanás va a incubar al anticristo por demonios. Por los demonios generan fuerza, energía. Por eso es que le dije, Satanás imita todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios puede hacer. El Espíritu Santo es poder de Dios. Y los demonios representan el poder de Satanás. Entonces nos damos cuenta que si Dios levanta el trigo, y esto ¿verdad?, lo digo vaya con tristeza, ¿verdad?, porque yo sé que hay muchos hermanos que predican el Evangelio y les gusta imitar a otros hermanos, a otros siervos. Eso no se debe de hacer, ¿me entiende? Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo para compartir, para dar. Pero cuando nosotros nos volvemos una copia mal hecha. Pregúntele a los cantantes esos mediocres que tenemos en la iglesia, que sacan una canción de allá y le cambian la letra. Por ahí había uno aquí en Costa Rica, que un día se subió a cantar ahí en la congregación, ¿verdad? Se subió a cantar y cantó
dice, acompáñame, le dice el tecladista al guitarrista, acompáñame, dice, voy a cantar una canción que acabo de componer una canción para Dios, se llama Judas mintió, dice. Y empezó a cantar, y todos esperaban que cantara un canto, ¿verdad?, nuevo, y empezó a cantar, Judas mintió, él decía que le amaba y no era verdad, Judas mintió, no le amaba, nunca le amó, él dejó que lo, ¿me entiende? Escuchen, el pastor cuando oyó eso lo bajó, y qué bueno que lo bajó, qué bueno que lo paró delante de todos, lo avergonzó, pero fue bueno. ¿Me explico, hermano? Porque estamos viviendo, ahora, nos espantamos, no. De repente miramos, oímos cantos y ay, qué bonito canto, me sube hasta el cielo. Y es una canción que alguien compuso y que ya un cristiano nada más le cambió, un vivillo le cambió la letra. Ahora no me haga decir cuántos por ahí hay. Y si hay alguno de esos sinvergüenzas que me está oyendo, debe de arrepentirse. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque Satanás es el que imita todo lo de Dios. Judas 4 dice que entraron encubiertamente los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amén. Y nos damos cuenta, hermano, que hay mucha gente que entra a la congregación, que entra a la iglesia encubierto. Cuando Jesús habla de esta parábola, está hablando de la semilla que se siembra. Todavía los discípulos no sabían de la iglesia. Ellos todavía no conocían la iglesia. Hace días hablaba con América y me decía, ¿por qué nosotros no guardamos el séptimo día? Y el séptimo día le dije, no, nosotros nos congregamos el primer día de la semana como la iglesia primitiva lo hacía. Se congregaban el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado. Pero nosotros nos congregamos el primer día de la semana, porque usted lee la Biblia y la iglesia se congregaba el primer día de la semana. Tenía que haber diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Nosotros, Señor, no somos judíos, somos cristianos y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. De repente se les mete por ahí en la cabeza, no, es que nosotros somos judíos, hermano. Y algunos hasta se dejan la barba y tanta loquera que hay. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Ahora, le digo esto, hermano, porque nos damos cuenta que los pecadores también se infiltran en la iglesia. Cuando Jesús habló de la buena semilla, habló de un tiempo donde se iba a sembrar esa semilla, y esa semilla está sembrada en el mundo, que es la iglesia. La iglesia tiene buena semilla, pero ahora, dentro de la congregación, Satanás también infiltra a sus emisarios. Y aparentemente tienen apariencia de buenos. Nosotros no podemos saber, ¿verdad? Porque note que en esta parábola los sembradores no podían saber cuál era bueno y cuál era malo hasta que, como dije a un principio, hasta que se da el fruto. Es cuando usted empieza a notar que hay cosas que no están bien. Pero cuando llega alguien a la congregación, y yo le voy a decir esto, nosotros somos llamados a hablar con los pecadores. Es deseo de Dios que nosotros prediquemos a los pecadores. Pero uno tiene que saber, hermano, que tenemos limitaciones. De repente nos involucramos tanto con los pecadores que al rato ya hablamos como ellos, que al rato ya pensamos como ellos y que al rato ya estamos actuando como ellos. Entonces, los creyentes tenemos limitaciones. Amamos a los pecadores, les hablamos a los pecadores de Cristo, pero no podemos involucrarnos con ellos. Muchos de los pecadores que les estoy hablando se infiltran en la iglesia, se meten en la congregación encubiertamente y nosotros pensamos que son hermanos, pero nunca han nacido de nuevo. Oiga cómo dice, le voy a repetir este texto que usa Judas, ¿verdad?
para referirse a estas personas. Entraron encubiertamente los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Escúcheme bien, ellos ya estaban condenados, estaban destinados a condenación, eran gente mala, que solamente se engañaba a sí misma creyendo que había sido regenerado. Pero él seguía siendo un fornicario, él seguía siendo un adúltero. ¿Cuántos hay en la iglesia que entraron encubiertos? Y no, es buena onda el hermano, pero no ha nacido de nuevo. Sigue adulterando, sigue blasfemando, sigue diciendo cosas obscenas, sigue viviendo una doble moral. Por un lado en la iglesia aparenta ser una cosa y allá afuera vive como los paganos. Se junta con un pagano y usted lo oye y hablan igual los dos. Usted no diferencia cuál es el cristiano del pagano, porque los dos hablan igual. Ah, pero cuando viene a la iglesia, alabaré, alabaré. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué cosa dice? ¿Qué nos dice este pasaje que le estoy leyendo, verdad? Nos habla de la importancia, amén, gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano. Nos habla de la importancia de saber diferenciar, ¿verdad? El trigo de la cizaña. Los buenos campesinos sabían que cuando se da el fruto, ahí se diferenciaba. Pero aun cuando diferenciemos ese fruto, nosotros podemos equivocarnos, porque le voy a decir una cosa, hay gente que parece que da mal fruto y es buena, y hay gente que parece que da buen fruto y es mala. También hay frutos que se ven bonitos. ¿A poco no ha visto que hay naranjas que usted las ve por fuera? ¡Qué bonita naranja! Este árbol da buena naranja, la come y hasta se le revuelven las tripas. Pero también hay naranjas que se ven malas. Y usted dice, no, mire, cuando le venden naranja, usted ha visto que a veces dicen los señores, está verde, pero pruébela, señor, pruébela, está bien dulce. Es decir, que es buen fruto, ¿verdad? Aunque la apariencia no sea buena. Pero ahora nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que comprender que este tipo de personas niegan a Dios, al único y soberano, a nuestro Dios. Son gente que pudo haber nacido y crecido dentro de una congregación, pero nunca fueron transformados por el Evangelio, nunca fueron convertidos a Cristo. Y aunque hayan sido iluminados por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo, cuando Jesús despide a la multitud, los discípulos le vuelven a preguntar y le preguntan al Señor de esta parábola, ¿verdad? El Señor es el que ha sembrado buena semilla en los hijos del reino, pero también el mundo está lleno de cizaña. Ahora, no es el problema que la iglesia esté en el mundo. Le voy a decir cuál es el problema. El problema no es que la iglesia esté en el mundo. El problema es que el mundo a veces se ha metido a la congregación. Denle un aplauso al Señor. Cuando la Biblia nos habla de estos hombres, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Un verdadero creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. Juan 17, 15, 16. Por eso Jesús oró por nosotros, para que fuéramos guardados. ¿Guardados de qué? De continuar en el mundo. Pero también dice que en el juicio final habrá una separación, unos para vida y otros para la condenación. Esta es la enseñanza hermenéutica que nos da esta parábola. Pero existe una aplicación, ¿verdad? Ya se lo dije, la aplicación de la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros nos damos cuenta que podemos estar, ¿verdad? Con la gente que no conoce a Dios. Y es que a veces tenemos un mal dentro de la congregación. Es que si alguien llega a la congregación, nosotros ya pensamos que es un creyente maduro, y a veces se acaba de convertir, y ese creyente tiene que madurar y tiene que crecer, pero nosotros caemos en ese extremo. Y ahora, otra de las cosas
que podemos caer, ¿verdad?, en extremo. Es lo que cayó Agustín de Hipona, creer que debemos consentir en la congregación la convivencia con personas no regeneradas y aceptar con resignación los malos frutos. Ese es otro problema que tenemos en la congregación, ¿verdad?, que creemos que porque es nuevo tenemos que tolerar que haga cosas malas, cuando nosotros debemos de corregir ese error. Qué bueno cuando hay un creyente, ¿verdad?, que le dice a otro hermano: no, hermano, fíjate, no te confundas, estás en la congregación. A mí me da gusto cuando oigo un creyente decirle: no, hermano, no te estés confundiendo, somos un pueblo diferente al mundo. Porque se dan cuenta que llegan creyentes de allá del mundo y vienen a la congregación y hacen chistes obscenos, por ejemplo, y hablan groserías o con picardía. Y no hay nada más vergonzoso que un grupo de creyentes que se estén riendo de las tarugadas que aquel dice del mundo. Entonces, un creyente real lo que hace es corregirlo. No, hermano, no se confunda, estamos en la iglesia. Eso lo hacíamos en el mundo, así vivíamos en el mundo. Allá nos burlábamos de cualquiera. Si alguien se caía, nos burlábamos. A cualquiera le decíamos: pero aquí, hermano, estamos en la iglesia. Y somos una iglesia diferente al mundo. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Ahora, yo quiero decirle, ¿verdad?, a usted que nos está escuchando, ¿verdad? Un creyente verdadero, ¿verdad?, siempre va a esperar que Dios separe el trigo y la cizaña. Pero ahora yo le quiero dar un punto más. ¿Cuándo es que el diablo se metió? Cuando los sembradores se fueron a dormir. ¿Por qué se nos mete el diablo en las congregaciones? Le voy a decir por qué. Porque hemos perdido la visión espiritual. No nos damos cuenta de que el que se sienta a nuestro lado no es espiritual. Y luego dice los hermanos: ay, hermano, es que yo me engañé, yo creí que el hermano buscaba a Dios. No, el que no lo busca eres tú. Aquel nunca lo ha buscado. Pero si te fuiste engañado, ¿por qué le digo esto? Porque un verdadero creyente jamás será engañado. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice Proverbios, no consientas con ellos. Ahora, yo le digo una cosa: un creyente espiritual sabe cuando alguien es espiritual y cuando alguien es carnal. Dice la Biblia que cuando el rey de Asiria preparaba un ataque en contra del pueblo de Dios, Eliseo ya lo había visto. Y entonces, ¿por qué hay creyentes dentro de la congregación que no se están dando cuenta? Escuche bien, que no se dan cuenta que hay cizaña infiltrada. ¿Me entiende? Porque tampoco son espirituales como ellos creen. ¿Cuándo es cuando se sembró la cizaña en el campo? Cuando los sembradores se fueron a dormir. Cuando se acostaron a dormir. Un creyente no puede dormir. 24 horas del día tiene que estar despierto. Yo antes, le voy a decir una cosa, como pastor, le voy a dar una experiencia mía. Antes, cuando un hermano me hacía una pregunta, solía contestar a la ligera. Ahora, cuando alguien me hace una pregunta, suelo decirle: dame tiempo para orar. Porque ya me di cuenta que sin la respuesta de Dios, uno tiene que tener cuidado para hablar. Un verdadero creyente piensa antes de hablar. No da una contestación a la ligera. Ayer le decía yo a los hermanos, miren lo que le decía yo ayer a los hermanos, tocando este punto que estamos hablando. Le marcaba, estuve predicando ayer de Primera de Pedro, capítulo 3, y le decía a los hermanos, ¿verdad?, lo que dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, reprene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es lo que dice? El que quiere amar su vida, y de repente nosotros decimos, y ahorita que estamos en el Día del Padre, aprovecho para decir esto. ¿Cuántos hemos dicho, hermano, pero yo honro a mi padre y a mi madre, pero no amas tu vida? ¿Cómo? A ver, explíqueme, pastor. Mire, para que usted, sus días se alarguen sobre la tierra, no solo tiene que honrar a su padre y a su madre, tiene que amar su vida. Amén. Y no estoy amando de lo que dice el Señor Jesús: el que ame su vida la perderá, porque de repente nos vamos al extremo.
el que ame su vida por causa mía, la hallará, dice el Señor. Estoy hablando de una vida en santidad. Oiga lo que dice Pedro. Escuche lo que dice. El que quiere amar la vida y ver buenos días. Ahora, ¿usted quiere ver buenos días? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Señor, refrene su lengua. Ay, pastor, qué días tan malos me he pasado y qué lengua tan suelta tienes. Amén. Pastor, es que no me ha ido bien. No te ha ido bien. ¿Por qué? Porque has dejado que la lengua haga lo que quiera contigo. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque un creyente no puede dormirse, tiene que estar despierto. Cuando alguien viene y te mete cizaña y te cuenta un chisme, amén. ¿Me vas a decir como dijo aquel pastor? Un pastor que era amigo mío y que un día me encontró en la parada de autobús. Digo, pastor, perdone, me dijo. Yo he hablado de usted, dijo. Y yo ya ni me acordaba, ¿verdad?, del hermano, y lo saludé, me dio gusto verlo. Y me dice, hermano, hijo, pero ¿sabe qué, hijo? Le voy a decir una cosa. No es lo peor que yo haya hablado. Lo peor es que ni siquiera me preguntaban, yo hablaba. Ahora, ¿cuántos son así? Qué bueno por él que lo reconoció. Pero ¿cuántos son así, hermano? Que ni siquiera te están preguntando. Alaba lo que él está vivo. ¿Por qué? Porque estás dormido espiritualmente. La cizaña se mete cuando alguien se durmió espiritualmente. Si usted ve un chismoso, es en hora. Amén. Pastor, pero yo lo veo hincado, pero no está orando sincero. Yo lo veo que se pasa 3, 4 horas, pues sí, aunque usted se pase 5, pero sincero, Dios le oye más que el que tiene 8 horas ahí. Dale un aplauso, Señor. La Biblia es clara, ¿me entiende? Y yo digo esto y se lo digo a usted. La palabra de Dios contesta nuestras dudas, nuestras preguntas, todas las preguntas que tenemos. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y su labio no hable en engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Ahora, usted es un creyente sincero, no se duerma. Algún día el Señor va a separar el trigo y la cizaña. A veces nosotros queremos correr a un hermano, y este hermano ya no debe de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es cizaña. ¿Y cómo sabes tú que es cizaña? Es que yo lo veo. Bueno, lo ven tus ojos carnales. Pero tú tienes que mirar con los ojos del Espíritu. Y aunque sea cizaña, tú tienes que amarlo. Y te voy a decir una cosa, escúchame bien. La única vez que un creyente se separa de una congregación bíblicamente es cuando hace división. De otra manera él puede venir. Nadie lo puede correr. ¿Por qué? Porque aunque sea cizaña, el que la separa es Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. El único que lo separa es Dios. Y a veces uno dice, hermano, ¿y por qué se fue el hermano fulano? ¿Por qué se fue el otro hermano? Pregúntele a Dios. Si nadie lo corrió, si nadie le dijo que se fuera, entonces pregúntese quién lo separó. ¿Me explico, hermano? Porque dice la palabra del Señor que Él es el que separa el trigo de la cizaña. Así que usted déjele al Señor ese trabajo. No se ocupe usted de cosas que no le convienen a usted, porque le van a causar problemas. Usted ame a su hermano, porque a lo mejor no es cizaña y usted está creyendo que es cizaña y es trigo. O a lo mejor el que usted piensa que es trigo, por ahí le está clavando el puñal y no se ha dado cuenta. Piense, porque cuánta gente es así, te da la apariencia de algo que no es. Pero ya vendrá el día en el que el Señor lo separará. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Ore conmigo a Dios, gracias a Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a Dios por la palabra que hoy hemos compartido. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos compartido, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Permite, Señor, que el lugar donde llegue la palabra, donde esté cayendo,
caiga en buena tierra, produzca frutos, Señor. Levante al caído, restaure, Señor, al que está separado de ti, y permite que el que no te conoce te conozca, porque tu palabra da vida, Señor, tanto al que está caído como al que no te conoce. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias por esa palabra que nos has dado. Gracias por los que nos ven por las redes sociales. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, que nos están viendo en la página, en el YouTube o en cualquier parte, Señor, donde se publique, Señor, esta predicación. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada familia. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, de las redes sociales. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a orar ya para